Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país y principalmente jóvenes que nos están viendo en todo el país? Hoy nos vestimos de manteles largos porque tenemos el gusto de estar con el ministro en retiro, Arturo Saldívar, un hombre de 64 años, queretano, un hombre progresista y que siempre ha estado del lado de la gente en nuestro país. Y bueno, pues nos da mucho gusto presentarlos, darle la bienvenida. Muchas gracias, ministro, por visitarnos. Es para nosotros un honor que nos regale un ratito de su ocupado tiempo, ahora que ya estamos en campaña electoral. Y bueno, pues si le parece bien, yo quisiera empezar preguntándole quién es Arturo Saldívar. Primero, muy agradecido contigo, Abraham, con todo el equipo de jóvenes y desearles mucho éxito. Están haciendo un gran trabajo en beneficio de Claudia y de México. Yo soy un mexicano comprometido con mi país, que trato de vivir como pienso y pensar como vivo. Excelente, pues a mí me parece fabuloso esa descripción porque además habla del hombre humanista que es usted, ministro. Yo tengo varias preguntas que le queremos platicar y que nos han venido planteando jóvenes a lo largo del país que lo han visto, muy activo en redes sociales. ¿Cómo llegó Arturo Saldívar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia? Yo estudié Derecho, hice después mi doctorado y durante 25 años me dediqué a la academia y al litigio en materia de derecho constitucional. Me fue muy bien, tuve un ejercicio profesional como abogado exitoso, pero llegó un momento en que me sucedieron dos cosas. Primero, ya me resultaba poco retador, poco atractivo ese trabajo, y por el otro lado me di cuenta que era casi imposible en aquella época incidir en lograr un país distinto desde la abogacía. Entonces no había lo que hoy se llama litigio estratégico, que es llevar ciertos asuntos que tienen contenido de derechos humanos para tratar de generar precedentes. Entonces no había eso. Y entonces yo, como estudioso también de todo el derecho constitucional, de la interpretación constitucional, del papel de la Corte, me di cuenta que la Corte no estaba realizando un trabajo en beneficio de los derechos humanos, que los derechos humanos no estaban en la agenda de la Corte. Y tomé la decisión de intentar llegar a la Corte para tratar de hacer diferencia. Pues después de un proceso, como son prácticamente todos, logré ser postulado y llego a la Corte, y a partir de que yo llego a la Corte empiezo a generar una agenda en materia de derechos humanos. Yo era el único ministro en aquel momento que venía del ejercicio libre de la profesión, que venía de la ciudadanía. Yo siempre dije que quería ser la voz del justiciable. De alguna manera hoy diría la voz del pueblo, pero en el sentido de quienes están del otro lado del escritorio. Y así iniciamos una agenda muy importante que pudimos generar un nuevo paradigma en derechos humanos, y hoy los derechos humanos son casi el trabajo cotidiano, no solo en la Corte, sino casi todo el Poder Judicial Federal, pero hace 14 años las cosas eran muy distintas. Oye, y además dentro de su paso, ministro, por la Suprema Corte, casi que llegando inmediatamente enfrentó procesos muy complicados. A mí me llama mucho la atención y le quería preguntar yo por el caso de la guardería ABC. Tengo entendido que usted llevaba escasos meses de haber llegado a la Suprema Corte cuando le sueltan el caso y bueno, pues viene toda una pues campaña tanto mediática como muy fuerte dirigida en contra de usted. Efectivamente, yo tenía 2 meses en la Corte cuando me asignan el caso de la guardería ABC. Esto es inédito. Normalmente casi todos los ministros y ministras llevan una curva, digamos, de aprendizaje. Yo venía preparado. El caso no me tocaba a mí. Se hace un truco en el turno, porque quienes me pasaron el asunto pensaron que yo iba a pagar un costo político, que yo iba a avalar a las autoridades y nunca se imaginaron que me iba a atrever a hacer lo que hice. Es un hecho muy, muy doloroso en el que en una guardería subrogada por el IMSS fallecen 49 niños y niñas y más de 100 niños y niñas quedan lesionados, algunos con lesiones muy, muy severas. Y esto sucedió porque había un desorden generalizado en la subrogación de las guarderías del Seguro Social. Realmente, lo que sucedió en la guardería ABC
pudo haber sucedido en cualquier guardería del país porque era un desorden generalizado, así lo dijo la UNAM. Específicamente en la guardería de Hermosillo, Sonora, estaba compartiendo una bodega donde se guardaban toneladas de papel. No eran dos bodegas, en la misma, digamos, la misma planta, la misma construcción, separada solo por tabla roca, donde donde estaban las niñas y los niños, la mayoría de bebés, había más de 5 toneladas de papel. Enfrente de una vulcanizadora, junto a una gasolinera, sin salidas de emergencia, las salidas de emergencia estaban tapadas, todo un desastre. De repente empieza un incendio y se vuelve una trampa mortal esa guardería, ese lugar. El fuego empieza a llegar a la guardería por el techo, pasándose de la bodega adjunta, pero que realmente es la misma bodega, digamos, de la parte donde estaba el papel, separados por tabla roca. El fuego empieza a llegar por el techo, empieza a derretir el techo de la guardería donde están los niños y empiezan a caer bolas de fuego, a quemarse toda la guardería, los niños asfixiándose, quemándose, las maestras haciendo un gran esfuerzo para tratar de sacarlos. Fue un caos en Hermosillo. Fueron insuficientes los servicios de salud. Los niños estaban y las niñas estaban en los pasillos, etcétera. Y a raíz de eso se inicia la investigación en la corte, me asignan a mí a hacer el dictamen y lo primero que yo hago es algo que no se había hecho hasta ese momento por ninguna autoridad, que fue recibir, porque yo los busqué, a todos los grupos de papás y de mamás de la guardería BC. Yo les pedí que no fuera un tema de abogados, que sus abogados tenían cosas que decirme, me las dijeran después, que yo quería verlos a los ojos, que quería escuchar sus historias y explicarles qué es lo que se podía hacer y qué no se podía hacer con esta atribución. Empecé a escuchar todas las historias, creo que fueron más de 3 horas, extraordinariamente dolorosas. Se presentaban, me decían si eran papá o mamá de un bebé fallecido o lesionado, algunos tenían de los dos. Me contó un tocayo tuyo, Abraham, cómo buscó durante todo el día y parte de la noche a su bebé, a su niña, cómo la reconoció por su ropita, cómo la encontró a la 1 de la mañana y la piel se le despegaba a la bebé. Esta enorme injusticia. Muy doloroso cómo las mamás se sentían responsables de haber trabajado, este deber de cuidado y esta cuestión que se le exige doblemente a la mujer. Ellas se sentían culpables cuando no eran culpables de nada. Me acuerdo otra mamá de uno de los niños que se llama Patricia, que después increpó al presidente Calderón y este señor ni siquiera se dignó a mirarla, donde me dijo: ministro, no se murieron perritos, se murieron niños. Si se hubiera muerto un niño de un secretario de Estado, esto ya hubiera tenido consecuencias. Pero como somos nosotros, eso no importa. Muy doloroso. Yo nunca había estado en un lugar con tanto dolor, ni pensé que pudiera haber tanto dolor. Tuve que hacer grandes esfuerzos para no llorar. Los escuché a todas y a todas, una por una. Y ahí fue cuando me dijeron, ellos y ellas me dijeron, no lo estoy yo inventando, que el gobierno de Felipe Calderón no permitió que salieran aviones a Sacramento, California, a llevarse los niños porque no querían hacer las cosas más grandes. Ahí me dijeron las mamás y papás de niños lesionados que habían alterado los estudios y su historial clínico de sus bebés para no pagar la indemnización que tenían que pagar. Todo eso lo escuché de ellos y de ellas. Salí de ahí con mi equipo, verdaderamente muy, muy conmovido. Les dije en ese momento, ni un paso atrás, y nadie se puede enterar cómo vamos a hacer el dictamen. Vamos a hacer el dictamen que tenemos que hacer, pero en absoluta secrecía, no se filtra nada,
y vamos a presentarlo antes del aniversario, que era el 5 de junio, antes del aniversario de esta tragedia. Llegué a la casa y la verdad me pasé toda la tarde llorando. No podía creer lo que había sucedido y no podría creer el cinismo de Felipe Calderón y de su gobierno. Preparamos el dictamen con todo mi equipo y entonces fue cuando un día antes de presentar el dictamen recibo la presencia de Fernando Gómez Montt, secretario de Gobernación de Felipe Calderón. Y entonces empezamos una plática que se fue subiendo cada vez de tono y en algún momento él me dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y yo le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y que yo no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niñas y niños. Y ahí pues fue el rompimiento total y efectivamente, como ya lo referiste, en la noche te firmé 2 ejemplares del dictamen y le dije a mi equipo, si mañana a las 8:30 de la mañana no estoy aquí, bajan a la Secretaría General un tanto y el otro lo entregan a la prensa. Porque en ese momento realmente no sabía si me iban a permitir o no permitir llegar a la Corte. Se presenta el dictamen, se arma una verdadera revolución. Durante un día los medios alaban mucho esta cuestión porque yo presenté un dictamen responsabilizando a miembros del gabinete de Felipe Calderón, a un gobernador y a un presidente municipal. Pero en 24 horas operó el Estado. Cambiaron por completo la lógica de los medios y empezaron a atacarme muy fuerte. Y la Corte, que en entonces las ministras y ministros menos yo se iban a las 3 de la tarde, eran las 11 de la noche y estaba completamente tomada por funcionarios del gobierno de Calderón, secretarios de Estado, consejero jurídico, directores del IMSS, todo mundo. Era obvio que hubo una operación de Estado, hoy que se rasgan las vestiduras con una hipocresía tremenda, los mismos que aplaudieron eso y que lo hicieron, es patético. Y entonces, claro, pues empezó una cuestión terrible. Venían las sesiones, sesionamos mañana y tarde 3 días, normalmente en la Corte se sesiona solo en la mañana, y los ministros no querían permitir a los papás y a las mamás de la guardería BC que estuvieran en la Corte. Yo me opuse y luché con todo, tienen que estar aquí las víctimas, no podemos hacerlo espaldas de ello. Y así estuvieron ahí. En esa sesión se dijeron cosas terribles, con ninguna humanidad hacia las víctimas. Y en algún momento me dice el presidente de la Corte, yo acababa de llegar a la Corte, me dice, ministro, es que hay muchos médicos y muchos que están, porque sí, movieron a las asociaciones de médicos, que están diciendo que están usted denostando al IMSS, a las instituciones, tiene usted que matizar su dictamen, cambiar los hechos. Y yo le dije, no le muevo ni una coma. Y entonces dije algo, el escudo del IMSS es un águila que abraza a una madre que a su vez abraza a un bebé. Quienes denigran a las instituciones son los malos servidores públicos, no quienes denunciamos a esos malos servidores públicos. Pero al fin se impuso esta mayoría aplastante calderonista, solamente la ministra Olga Sánchez Cordero, el ministro Juan Silva Mesa votaron conmigo, fuimos 8-3 y fue un momento muy doloroso, pero ahí quedó para la historia. Esa es una mancha que no se han podido quitar y nunca se van a poder quitar, porque me ganaron la votación pero no el debate, y todavía hoy es algo
que la gente recuerda. ¿Y por qué lo cuento así con tanto detalle? Porque nos están escuchando muchos jóvenes que no les tocó vivirlo, que sepan que hubo estas historias, que sepan que hubo este abuso, que sepan que esto es lo que quieren que regrese ahora toda la gente del PAN y del PRI. No podemos regresar a eso. Ese sí era un presidente autoritario, violador de derechos humanos. Si no le importaba el dolor de bebés, no le importaba el dolor de esas familias, nunca les importó. Que no me vengan ahora que les importa México. Ministro, muy fuerte lo que nos acaba de compartir. Creo que es hoy más que nunca importante, indispensable que las juventudes de este país, que como bien dice, no lo vivieron quizá o no lo recuerdan, tengan acceso a esta memoria, que además es una memoria de muy corto tiempo, que pasó hace muy poco tiempo, y que como bien dice, hay quienes aspiran a que regrese ese tipo de conductas en el poder. Usted en algún momento temió por su vida. Y en segunda, ¿qué se siente? ¿Cómo se puede vivir con tanta injusticia, sabiendo que quien instruyó esta injusticia ocupaba el más alto cargo de representación popular en nuestro país, que era ni más ni menos Felipe Calderón Hinojosa, hoy parte también del equipo de la candidata Xóchitl Gálvez a la presidencia? ¿Cómo lo vivió usted? Esta presión, no saber si quizá le pudiesen haber hecho algún daño, incluso físico, además de la denostación que por supuesto vino ante los medios, ante la comunicación pública. ¿Cómo se vivió en ese momento? Fue muy fuerte, desde luego, sí hubo temor, pero en donde pasaron al segundo nivel es el caso de Florence Cassé. Ahí sí hubo amenazas directas, intimidación, se metieron a mi casa, ahí sí hubo, ya se pasó de la presión política a la intimidación, porque en ese momento de gobierno de Felipe Calderón había un crimen institucionalizado. El crimen, los criminales estaban en el gobierno. Ahora, ¿qué se hace cuando le toca a uno ser ministro y tienes un presidente y un gobierno que se dedica a violar los derechos humanos todos los días, cuando tienes un país que está inerme en sus derechos humanos y que además invierte mucho dinero en comunicación para tratar de cubrir todo? Pues siendo consistente, siendo coherente, siguiendo sin perder la fe, votando, aunque uno quedara en mediodía, lo que uno cree y apelando al juicio de la historia. Y además teniendo confianza en el pueblo de México, que el pueblo de México más temprano, más tarde iba a cambiar su destino. Ya lo hizo en 2018. 2018 dijo claramente que ya no quería seguir con ese tipo de gobierno, y hoy estoy seguro que se va a reiterar en junio, que tenemos que seguir transformando el país en esa dirección. Tenemos la mejor candidata, tenemos las mejores propuestas y tenemos la esperanza. Me da mucha risa cuando escucho a la candidata del Frente Conservador decir que son el cambio. No son el cambio, son el retroceso, son la reversa, son volver al clasismo, al racismo, a la corrupción, a la violación de derechos humanos, al autoritarismo. Yo creo que el pueblo de México no puede avalar eso, y estoy seguro que todos ustedes, sobre todo los más jóvenes, tienen muy claro dónde está el futuro de México y dónde está un México que ya dejamos atrás y no debemos regresar. ¿Qué opina, ministro, en cuanto a que esta misma gente que abusando del poder lo atacó, lo difamó, lo amenazó, hoy viene a decir que es ahora cuando está vulnerado la Suprema Corte, una vez que inició el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador? Lo que pasa es que antes de la llegada de López Obrador, el poder económico, el poder político, el poder mediático y el poder judicial estaban del mismo lado. Cuando viene esta transformación importante en términos de separar el poder político del poder económico, de cambiar quién es quien detenta el poder, ya no son estos partidos tradicionales, es un presidente que representa al pueblo y que el pueblo se siente representado en él. Entonces usan a la Corte como su último bastión de oposición. Y entonces cualquier cosa
que se critique a lo que hace la Corte, ellos lo traducen como hay una violación a la independencia judicial, etcétera, etcétera, cuando antes esa independencia solo sirvió para que la Corte avalara todo lo que hacían los presidentes anteriores. Entonces es mucha hipocresía, es mucho cinismo. La derecha siempre ha sido hipócrita, siempre ha sido cínica. A mí me parece que eso es. Y a ustedes jóvenes pretenden engañarlos. Como ustedes, muchos no les tocó vivir o eran muy pequeñitos aquellos sistemas, le dicen, vamos a hacer el cambio porque antes esto era jauja. Si esto hubiera sido una maravilla, el pueblo no los hubiera mandado a su casa. Por supuesto que era un régimen autoritario, era un régimen de violación reiterada de derechos humanos, un régimen donde los pobres eran estadística, donde se violaban los derechos de todas las mujeres todos los días, donde a la diversidad sexual se le hacía a un lado, donde realmente no se respetaban los derechos y no se respetaba el Estado de Derecho y no se procuraba la justicia. Y yo doy fe de eso, y ahí están mis votos, ahí están mis sentencias, donde se establece claramente cómo está el país y cómo yo siempre fui congruente. Hoy se me critica que porque según eso yo di un cambio. No, yo no cambié. Yo siempre he votado igual, siempre he tenido los mismos valores. Yo cuando fui candidato a ministro en el Senado de la República y presenté un decálogo, uno de mis puntos era una corte más austera. Yo hablé de una austeridad republicana hace más de 14 años. Yo no me monté a un proyecto político. Yo tengo coincidencias ideológicas, sociales con ese proyecto. Lo único que sucedió es que ese proyecto llegó al poder. Lo amenazaron ya de manera abierta entrando a su casa. ¿Qué es lo que qué considera usted estaban buscando? Me imagino, porque además usted ha sido muy cuidadoso con su vida personal, por supuesto que la sintió amenazada. ¿Qué opina usted ante la reforma presentada, dentro del paquete de reformas presentadas por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que los ministros de la Corte sean electos por el pueblo de México y no sean designados? Me gustaría, si es que tenemos tiempo, hacer una breve referencia al caso Florence Cassé, porque allí es donde vienen todas estas cuestiones. El caso Florence Cassé fue un montaje en el cual supuestamente sale en la televisión que están deteniendo a unas personas en una cabaña, detienen, sale en la televisión Florence Cassé y su novio, estos son los secuestradores. En directo a Israel Vallarta lo torturan en directo, le aprietan el cuello, le hacen que conteste lo que él quiera. La mujer francesa está totalmente desorientada y con base en eso la condenaron a más de 60 años de prisión. Cuando el asunto llega a la Corte, pues nos damos cuenta que todo eso era un montaje, porque además ya en un noticiero García Luna había reconocido que eso había sido un montaje, que lo habían hecho porque se los había pedido los medios, las televisiones. No fue un montaje, sino fue incluso una escenificación ajena a la realidad. No es que repitieron algo que había pasado, es que eso nunca pasó. A esta pareja la detuvieron un día antes, en otro lugar, torturaron a Israel Vallarta, psicológicamente también a Florence, y después los llevan a este rancho y ahí hacen toda esta escenificación. Entonces, claro, cuando a mí me toca el asunto, pues yo digo que esto tiene un efecto corruptor. Se violó la presunción de inocencia, se le dio trato de culpable, se le detuvo sin orden de aprehensión, no se le puso a disposición del Ministerio Público, no se le dio protección consular, etc. Hubo tal violación de derechos humanos que era un efecto corruptor. Propongo la libertad de Florence Cassé, que a la larga se logró ya sin estar Felipe Calderón de presidente, porque aunque Felipe Calderón no era presidente cuando se llevó a cabo esta detención, sí tomó como un asunto personal la protección de García Luna en este asunto. Algo muy curioso que incluso generó un conflicto diplomático con Francia. Y ahí estaba muy cerca de García Luna tratando de que se condenara a esta mujer. Después de eso, un domingo, voy con mi familia y me cierran el paso 3 camionetas de la Policía Federal. Y se bajan 10 elementos con armas largas y durante 10 minutos están apuntando mi camioneta, yendo yo con mi esposa y nuestros hijos. Era muy claro el mensaje.
Pero no conformes con eso, se metieron un día a mi casa, estando yo con mi esposa. ¿Qué buscaban? Se llevaron toda mi información, mi computadora, mis discos duros, todo. Yo creo que buscaban alguna información que me comprometiera en algo. Yo le avisé al entonces presidente de la Corte, Juan Silva Mesa. Avisé al día siguiente a todo el pleno de la Corte. Para los que dicen que no lo dije, sí, lo dije con ellos y decidí no salir a medios para no generar una crisis institucional que hubiera sido muy delicada en ese momento. Pero Juan Silva Mesa me pregunta: oye, Arturo, ¿qué te preocupa que vayan a encontrar? No, Juan, lo que me preocupa es que no van a encontrar nada. Entonces fue muy claro el mensaje, fue muy claro, y además Felipe Calderón lo supo en tiempo real, porque él me habló para decirme: oiga, ministro, me enteré que pasó esto. Sí, presidente, Oiga, ¿sospecha usted de alguien? Pues me dio risa. Oiga, ¿quiere usted que hagamos una investigación? Dije, no, imagina. No, presidente, no sé. ¿Quién iba a hacer la investigación? ¿Su procuraduría? ¿Ellos mismos? ¿No? Y entonces él me ofrece una escolta del Estado Mayor Presidencial. Y yo tuve unos 2-3 meses escolta del Estado Mayor Presidencial. Esa decisión solamente la pudo haber tomado el presidente de la República. Consecuentemente, desde que dije esto, Felipe Calderón ya se ha callado en ese tema, porque bastaría pedir la información a la Secretaría de la Defensa Nacional, que el único que me pudo haber dado protección del Estado Mayor era el presidente. ¿Y por qué me iba a dar protección si no había pasado nada? Y si él no se enteró de nada. Se enteró en tiempo real. Y el cinismo de hablar. Yo sí me preocupé y sí sentí el poder del Estado autoritario para tratar de intimidar a un ministro en funciones. Esto nunca había pasado y nunca ha vuelto a pasar. Y el presidente López Obrador nunca ha hecho algo así. Pero el gran defensor del Estado de Derecho, Felipe Calderón, sí lo hizo. Y si eso hizo con un ministro, ¿qué no habrán hecho con el resto de la gente? Si se atrevieron a hacer eso con un ministro en funciones, ¿cuántas pruebas habrán fabricado? ¿Cuántos inocentes habrán metido a la cárcel? ¿Cuántas personas habrán torturado impunemente? Ese era el régimen de terror de Felipe Calderón, que ha hundido a este país en esta violencia. Ministro, y pasemos a esta última etapa dentro de la Suprema Corte y a lo que ha acontecido ahora en nuestro país. Hay una propuesta clara mandada por el Ejecutivo, además con todo su derecho, dentro de las cuales propone una reforma, varias reformas, y también incluye el tema de que los ministros de la Suprema Corte lleguen por la voluntad popular en votación y que de esta manera se pueda garantizar que los ministros le respondan al pueblo de México y no a sectores o intereses económicos particularmente ya muy definidos y muy claros. ¿Cuál es su opinión al respecto? Esta propuesta es una de las propuestas, digamos, más controvertidas. Yo lo que he estado diciendo es que no hay ningún sistema en el mundo de elección de jueces o ministros de cortes constitucionales que es infalible. Todos, en mayor o menor medida, han sido incapaces para evitar la partidización de las cortes. Entonces, esto es una propuesta diferente. Creo que hay que discutirla, que hay que estar abiertos, que hay que valorarla. Es una elección indirecta. El presidente, la presidenta sería en este caso, presentaría 10 candidatos, 5 y 5, 5 mujeres, 5 hombres, 5 candidatos al Senado, 5 diputados, 10 la propia Corte, y a partir de ahí estos candidatos y candidatas irían a una elección sin presencia de partidos políticos, sin dinero privado ni público, en tiempos oficiales, debates en redes, una reforma, elecciones mucho más ágiles, y creo que es una alternativa que hay que analizar. Creo que tiene sus méritos, pero sobre todo lo importante es abrir la discusión, abrir el debate, no cerrarnos, porque nosotros, es decir, el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, no queremos imponer, sino queremos proponer para después enriquecer y llegar a consensos. La mayoría de los 100 puntos que presentó en su arranque de campaña nuestra candidata no son propuestas que salieron de nosotros, son propuestas que en los diálogos por la transformación nos dio la sociedad.
La gente, el pueblo nos dijo sus problemas y nos presentó sus soluciones. Y a partir de ahí se fue conformando este maravilloso programa de gobierno, que lo será ahora que Claudia sea presidenta, que nos llena de entusiasmo. Entonces, en el caso de los jueces, de esta propuesta del presidente decimos, sí, nosotros en principio vamos con ella, pero estamos abiertos a dialogar, estamos abiertos a debatir, estamos abiertos a encontrar mejores soluciones si alguien las tiene. Claro. Porque son propuestas de país, no de partido. Excelente, nos llena de alegría lo que comenta acerca de cómo se ha venido construyendo estos 100 puntos que nuestra candidata y próxima presidenta pudo presentar el pasado viernes en el Zócalo de la Ciudad de México. Y al respecto, y para entrar en tema, yo quisiera preguntarle, ministro, ¿cómo fue su renuncia a la Suprema Corte y posteriormente su integración al proyecto que encabeza hoy la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en este sentido del segundo piso de la transformación de nuestro país? Sí, yo he tenido 9 años de ministro en donde toda mi labor fue jurisdiccional, es decir, fue como juez, como ministro. Y ahí impulsé los criterios más vanguardistas y garantistas en materia de derechos humanos. Tengo un libro, 10 años de derechos, donde están las 50 sentencias más importantes que se generaron de proyectos míos. Prácticamente todo el nuevo paradigma de los derechos humanos que construyó la Corte o son proyectos míos o el antecedente previo a la sentencia última es un proyecto mío. Entonces me dediqué en cuerpo y alma ya a eso. Después fui 4 años presidente de la Corte. Tratamos de impulsar una transformación del Poder Judicial a partir de una autocrítica. Con el apoyo del presidente López Obrador impulsamos una reforma judicial para combatir la corrupción, el nepotismo, avanzar a la igualdad sustantiva y a la paridad de género en el Poder Judicial, hacer una nueva escuela judicial, fortalecer la Defensoría Pública. Nosotros en 4 años liberamos a más de 44,000 personas inocentes, consolidamos la justicia digital, en fin, transformamos el Poder Judicial. Lamentablemente esta reforma dependía mucho de la voluntad política de quien era presidente de la Corte. Cuando yo salgo de la Corte, quien llega tiene una visión distinta y entonces todos estos avances empiezan a retroceder. Llevaba yo ya algunos meses de haber dejado la presidencia de la Corte y realmente mi labor ya ahí era muy, muy marginal. Pues yo necesitaba el aval del presidente porque un ministro solo puede renunciar por causas graves, que debe aceptar la renuncia del presidente y después aprobarle el Senado. Ya me han criticado mucho. ¿Dónde está? No hubo causa grave del ministro Saldívar. ¿Y qué es causa grave? ¿Quién sabe? Pero no fue causa grave. Violó la Constitución. Primero no violé la Constitución porque mi renuncia la avaló el presidente y el Senado. Quedé con Claudia de presentar mi renuncia el 7 de noviembre del año pasado. Así lo hice. A partir de ahí pues se vino unas críticas. La oposición se preocupó mucho, se enojó mucho, por supuesto, cosa que a mí me agrada. Y bueno, estamos con ella. Ella tuvo este talento de formar este consejo asesor para los diálogos, para la transformación, para llegar con ideas, con propuestas técnicas, científicas adecuadas en cada área. Yo estoy muy contento de formar parte de ese grupo. He conocido a mujeres y a hombres extraordinarios. Todos son y todas son de primera línea en su materia, pero además de primera línea como personas, como seres humanos. Ministro, hace unos días, hablábamos ahorita, fue el arranque de campaña oficial, ya en este proceso de campaña. ¿Qué le pareció a usted? Cientos de miles de personas de todo el país se desplazaron hacia la Ciudad de México en un arranque de campaña inédito en la historia de México, y en donde fueron, primero que nada, a refrendar el apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum y por otro lado también a refrendar el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación que él encabeza. Desde su opinión, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas, tanto del proyecto que encabeza la doctora Claudia, como también qué esperamos que va a venir de la oposición, de los medios de comunicación, del grupo económico que quiere que volvamos al pasado? ¿Cuál es su opinión, ministro? Lo primero es que de verdad el inicio de campaña, el arranque de campaña del Zócalo fue impresionante, como bien dices, inédito. Te demuestra esa conexión que ha generado Claudia con el pueblo
esa pasión que tienen por seguir transformando y ese liderazgo de continuidad con cambio que ya hoy tiene Claudia Sheinbaum en el movimiento. Eso me parece que es muy importante. Vi una candidata muy madura, muy seria, muy comprometida, muy inteligente, que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, que tiene muy claro para qué quiere llegar y que va a disfrutar esta campaña con alegría, porque cada lugar a donde va se le seguirá refrendando ese enorme cariño de la gente. Yo creo que eso es muy importante. ¿Qué vamos a ver del lado de Claudia? Desde mi punto de vista, vamos a ver propuestas, energía, alegría, compromiso y esperanza con el pueblo de México. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué estamos viendo ya en la oposición? Guerra sucia, descalificación, mentiras, cinismo. No les queda de otra. Su candidata resultó estar muy hueca, sin ideas, sin proyecto. Ella es la candidata del PRI, del PAN y de un casi desaparecido PRD. No se nos olvide, no es una candidata ciudadana, es una política. Y como no les alcanza y tienen una diferencia en encuestas muy grande, yo creo que lo que vamos a tener de aquel grado son mentiras y es guerra sucia. No se dejen engañar, corroboren cada cosa que se dice, son capaces de todo, están desesperados y toda la propuesta de la derecha va a ser guerra sucia. Han tratado de meter la idea de que siempre que hay una movilización del pueblo de México respaldando a la transformación, es porque se les pagó, es porque son acarreados, y también al mismo tiempo hablan de polarización. El presidente sostiene que hay, en todo caso, en México, politización, como nunca antes. ¿Cómo usted ve al pueblo de México? ¿Cómo siente usted a la gente? ¿La siente contenta? ¿La siente alegre? ¿La siente participando en el proceso que viene el próximo 2 de junio? Primero, la verdad, esta guerra sucia que cuesta muchos millones de dólares es totalmente artificial, por supuesto, y además eso está demostrado porque ya hay investigaciones, pero además cualquiera de ustedes que me está viendo que conoce de temas tecnológicos sabe que con un programa te pueden decir qué cuentas son falsas, qué cuentas no son falsas, de qué países vienen, etcétera. Eso le está apostando la derecha, pero afortunadamente la plataforma X no es el mundo, la gente, el pueblo no está ahí, entonces simplemente no hay que dejarnos engañar. El pueblo de México ya lo sacó a votos en 2018, iba a decir a patadas, pero fue a votos. Será lo mismo ahora. El pueblo no se equivoca, el pueblo está con Andrés Manuel, el pueblo está con Claudia. Entonces, claro, pues ellos tienen que descalificar. Es clarísimo, a todos los lugares donde va Claudia hay un entusiasmo muy, muy importante. Yo tengo mucho optimismo en el pueblo de México, en esa conexión que hay ahora, y que Claudia ya está teniendo por ella misma. Esto es algo que también les molesta mucho a la oposición y tratan de desviarlo. Una cosa es el movimiento y el carisma que hereda Claudia, sin duda, del presidente López Obrador, y otra cosa es el carisma y la conexión que ella hoy, ya como sucesora del movimiento, tiene con el pueblo. Yo creo que yo veo una diferencia muy importante. Ya no es solo la conexión del pueblo con Andrés Manuel López Obrador, es la conexión del pueblo con Andrés Manuel y con Claudia Sheinbaum. Porque además, ministro, hemos escuchado en diversos medios de comunicación que le quieren achacar a Claudia que va a recibir órdenes del licenciado Andrés Manuel una vez que él deje la presidencia de la República, pero por otro lado nunca se menciona que Xóchitl está recibiendo órdenes de Claudio X González, de Alito Moreno, de Marco Cortés. No le digo del PRD porque la verdad es que ellos le sirven de meseros al PRI y al PAN, pero sí de estos personajes oscuros de la vida política de nuestro país. Por supuesto que ella, Xóchitl, es una candidata que expresa de intereses oscuros de México. Estos grupos de Claudio X González, los partidos políticos, etc. Y Claudia ya explicó muy claramente, el presidente se va a ir a su casa o a su rancho y Claudia va a ser la presidenta. Y vean las contestaciones que ella ha dado sobre esto. Esos comentarios son misóginos, son comentarios que tienen violencia de género. Escuchen a Claudia,
es una científica, es una mujer con carácter, es una mujer que está formando su personalidad. Claro, es heredera de un movimiento, tiene muchas coincidencias en los principios, en los valores con el presidente López Obrador, pero tiene también su propia forma de entender ciertas cosas y ciertos problemas. Claro que va a ser una presidenta totalmente independiente, que va a ser fiel a este legado, por supuesto, porque es un movimiento de cambio con continuidad, pero que le va a dar su propio toque, y que tiene carácter, que lo ha demostrado, que ha demostrado que sabe gobernar. Por ejemplo, el tema de seguridad, ella sí ha dado resultados. Xóchitl solo critica, ella sí ha dado resultados, ella sí ha gobernado, ella sí demuestra que sabe. Entonces yo veo una mujer con un carácter espléndido, con inteligencia, con madurez, con fuerza. Claudia no es ni va a ser títere de nadie, y el presidente López Obrador tampoco intentará jugar un papel distinto al que le va a tocar una vez que deje la presidencia. Él ha cumplido todo lo que ha dicho, ha sido un hombre de palabra, y él sabe que la continuidad de su legado histórico está en manos de Claudia y del pueblo de México, que la elegirá presidenta. Ministro, algo muy sabido de usted es que participa mucho en redes sociales, tiene mucho contacto con los jóvenes, con la juventud de este país. Las juventudes están muy interesadas de escucharlo. ¿Qué les pudiese decir usted a las juventudes? ¿Cómo ve el México, no le digo solamente del futuro, sino también el México del presente, una vez que arranque el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Qué futuro le espera a los jóvenes? Yo siempre trato de estar cerca de los jóvenes, y por eso cuando vi la oportunidad en las redes sociales, sobre todo TikTok, no lo dudé, me metí. Creo que hemos logrado una comunidad interesante y yo disfruto mucho poder estar en contacto con ellas y con ellos. Yo que les podría decir algo que he dicho muchas veces: las y los jóvenes de México son el futuro del país, pero ya son su presente, porque ellos son parte del presente del país. Yo los exhorto a que vean el futuro de México con esperanza, que sean parte de este cambio con continuidad, que sean parte de la transformación, que sean parte de un país con prosperidad compartida, donde los derechos sean derechos y no mercancía o privilegios, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la vivienda. Todos estos son derechos, no son privilegios y mucho menos mercancía. Que crean ustedes en eso y que sean parte de ese cambio, que tengan fe en su país y que sepan que fijándose sus objetivos, estudiando, trabajando, depende qué haga cada uno, sí es posible tener un México mejor. Y sobre todo que nunca desatiendan algo sin lo cual para mí es imposible ser feliz: buscar su paz interior, su fuerza interior, para poder transitar en un mundo tan complejo, donde hay tantos retos, tanta competencia, tantos problemas, que nadie está exento de ellos. Es muy importante tener serenidad, tener paz mental para poder combatir el estrés, para poder vivir mejor. Y cuando formen sus familias, desde mi punto de vista, algo importante es mantener el equilibrio. No todo es el trabajo, si les es posible, porque entiendo que también hay lugares y situaciones difíciles. Si les es posible, mantengan el equilibrio entre el trabajo y el hogar. Si son pareja, distribuyan los roles del hogar entre ustedes. Busquen la igualdad de género. Ayuden a romper las desigualdades estructurales entre el hombre y la mujer. La gran esperanza de este país son las mujeres. Yo siempre he confiado en ellas, siempre he defendido los derechos de las mujeres. Estamos muy cerca del 8 de marzo. Les expreso mi solidaridad, mi apoyo de siempre. Crean en ustedes, griten, exijan, ni una más, ni una menos. No más violencia contra las mujeres. Todas y todos tenemos que ser solidarios. Y ustedes, las jóvenes, van a ser, con el ejemplo que hoy les da la inspiración Claudia Sheinbaum, un mejor país en que las mujeres tengan mayor fuerza de decisión. En ustedes reside en gran medida la esperanza que yo tengo en este país. Como dice Claudia, es tiempo de mujeres.
preguntarle, ministro, ¿es tiempo de jóvenes, es tiempo de juventudes? Es tiempo de jóvenes y es tiempo de mujeres. En mi vida profesional, aquí tengo colaboradores que no me dejarán mentir, siempre he tenido dos apuestas, a los jóvenes y hacia las mujeres. La mayoría de mi equipo son mujeres y son jóvenes. Esa es mi apuesta, es la apuesta correcta. Cuando yo llegué a la presidencia de la Corte, algún ministro que estaba molesto porque no había puesto algunas personas que él quería, me dice desdeñoso, a ver si con esos chavitos te alcanza. Pues con esos me alcanzó y me sobró. Gracias, un saludo bien cariñoso a todo mi equipo de chicas, de chicos que me han acompañado por tanto tiempo, quienes ya están ahora en otras responsabilidades, siempre los recuerdo con mucho cariño y con mucha gratitud. Ministro, ¿es tiempo de México? Claro que es tiempo de México. Es tiempo de México, es tiempo de Claudia, es tiempo de mujeres y es tiempo de jóvenes. Y también es tiempo de los que tratamos de romper la brecha generacional. Un saludo muy afectuoso. Muchas gracias, ministro, por regalarnos estos minutos, compartirnos su reflexión. Muy interesante cada una de las cosas que nos ha contado. La verdad es que en varios momentos también nos ha roto el corazón, pero también nos ha llenado de esperanza y de vida cuando vemos a gente como usted que son guía para las futuras generaciones. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Muchas gracias. Y un abrazo a todas y a todos quienes nos pudieron estar viendo hasta donde estén. Nos vemos pronto, nos vemos en La Victoria, nos vemos con Claudia.